Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase de salud pública. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible. Más adelante, cuando estemos en un poquito mayor profundidad, entenderemos por qué les digo que no solamente tiene que existir un agente que tenga la enfermedad, sino que la persona a la que le llega la enfermedad debe tener ciertas características para que se le pueda contaminar o contagiar de dicha enfermedad. Estas enfermedades son comúnmente conocidas como enfermedades contagiosas o infecciosas. Las enfermedades transmisibles tienen una subdivisión. Dentro de estas encontramos las enfermedades inmunoprevenibles. Son aquellas enfermedades transmisibles que se pueden prevenir mediante la vacunación. Ejemplo de estas son el sarampión, la rubeola y la parálisis flácida aguda. Las enfermedades transmitidas por vectores, que nosotros conocemos mucho aquí en Valledupar. En Colombia, cerca del 85% del territorio está situado por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que nosotros tengamos unas condiciones climáticas, atmosféricas, de clima húmedo tropical, lo cual hace que sea muy fácil la propagación de este tipo de vectores que transmiten estas enfermedades. Estas enfermedades pueden ser fiebre amarilla, malaria, dengue, leishmaniasis, chagas y el tracoma, o también conocido como enfermedad piloto. Las enfermedades transmitidas por alimentos, bastante en aumento en este tiempo en los diferentes países, porque la globalización mundial ha provocado un aumento significativo en el comercio internacional de alimentos. Y esto es muy buenísimo para la economía. Nosotros tenemos muchos tratados con diferentes países donde nosotros transportamos de nuestros alimentos, nosotros transportamos café, nosotros transportamos y exportamos, por ejemplo, aguacate, pero también recibimos alimentos de otras partes del mundo. Esto hace también que se facilite la propagación de enfermedades en el mundo entero. Por ende, se deben de tener grandes medidas para el transporte de alimentos. Las infecciones asociadas a la atención en salud, o por sus siglas conocidas como la IAAS, estas tienen mucho que ver con los elementos propios de la parte hospitalaria o de cuidados intensivos. A la vez se subdividen en infecciones asociadas a dispositivos en unidades de cuidados intensivos. Muchas veces no se están haciendo los diferentes protocolos de higiene y las bacterias quedan en estos dispositivos y es muy fácil contaminar a otro paciente con la misma bacteria. Resistencia bacteriana a los antimicrobianos. Muchas veces hemos escuchado que personas sufren y fallecen incluso y no se sabe, se dice que por una bacteria no conocida, que no se pudo tratar, que no hubo manera de tratarla. Esto lo que hace es que muchas veces en el ámbito hospitalario existen bacterias que han ido causando cada día más resistencia a los antimicrobianos, incluso resistencia a los antibióticos. Y el otro es el consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario. Y yo diría que no solamente en el ámbito hospitalario, sino en cualquier momento. Nosotros hemos mal acostumbrado a que nos automedicamos en casa y automedicamos a nuestros seres queridos. Cualquier fiebre o cualquier síntoma de infección, inmediatamente estamos tomando antibióticos desmesuradamente. Los antibióticos tienen diferentes niveles y nosotros no tenemos en cuenta esos niveles de primero, segundo, tercer nivel, sino que simplemente el antibiótico que tenemos en casa o el que se nos vino a la mente o el que buscamos en internet o el que nos dice cualquier otra persona, y vamos creando sin nosotros darnos cuenta una resistencia a ciertos tipos de bacterias. En el caso que nosotros lo estemos necesitando verdaderamente, a veces no hace ninguna función el antibiótico porque ya se ha creado esta resistencia, así que mucho cuidado con eso. Las infecciones de transmisión sexual, que son las primeras en las que pensamos, y por eso no las puse de primera, porque cuando hablamos de transmisibles son casi siempre las primeras que se nos viene a la mente. Dentro de esta tenemos el VIH-Sida, la sífilis gestacional y congénita y la hepatitis B. Estas enfermedades son de un gran interés en salud pública porque tienen grandes impactos sobre gestantes, sobre niños o recién nacidos y la población en general. Están las enfermedades por microbacterias, esta más que todo tiene que ver con las tuberculosis. Y el problema con este tipo de enfermedades es que son emergentes y reemergentes. A veces un país
logra atacar y destruir completamente la tuberculosis, pero con una sola persona que llegue al país o con un solo caso, nuevamente empieza la alta peligrosidad de las mismas. Dentro de esta tenemos la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis extrapulmonar, la tuberculosis meningia, la tuberculosis fármaco-resistente y la lepra. Las enfermedades por zoonosis, que son aquellas causadas por animales vertebrados o también incluso por parte de la producción agropecuaria. Dentro de esto tenemos el accidente ofídico, animales ponzoñosos, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, brucelosis, enfermedades priónicas, encefalitis equinas, leptospirosis, peste, rabia y tifus. Bueno, mirando un poco ya acerca de la epidemiología general de estas enfermedades, o sea, cómo operan este tipo de enfermedades, existe algo conocido como cadena epidemiológica, con algunos componentes. Estos componentes son el agente causal, que puede ser la bacteria, hongos, animales, etcétera, que tienen una puerta de salida, puede ser a nivel respiratorio, intestinal, urinario, piel y mucosas, una vía de transmisión, que puede ser directa o indirecta, que directa es de persona a persona e indirecta puede ser a través de insectos, aparte de la parte biológica o de la parte aérea. Y la puerta de entrada será muy parecida a la puerta de salida, respiratoria, digestiva, piel y mucosas. Y el huésped susceptible, que debe tener también ciertas características para que se desarrolle una enfermedad, como por ejemplo la edad, el sexo, etc. Hablemos un poco del agente. El agente tiene ciertas características. Dentro de ellas encontramos la dosis inefectiva. Es el número de microorganismos necesarios para producir una infección y desempeña un papel muy importante en la patogenicidad y virulencia. Otra de las características es la transmisibilidad. Es la capacidad del agente para propagarse de un huésped a otro causando la enfermedad. Otra es la patogenicidad, que hablábamos ahorita. Capacidad para producir la enfermedad. Es la capacidad que tiene el agente para producir la enfermedad. La virulencia, la capacidad que tiene para producir una enfermedad grave. Esos dos términos los habíamos visto ahorita donde les dije la dosis inefectiva. Dice el número de microorganismos necesarios para producir una infección y desempeña un papel importante en la patogenicidad y la virulencia. Claro, porque dependiendo del número de microorganismos, o sea, dependiendo de la dosis que tiene el número de microorganismos, así será la capacidad para producir la enfermedad, que es la patogenicidad, y la capacidad para que esta enfermedad sea muy grave, que es la virulencia. Otra es la inmunogenicidad. Es la capacidad del agente para producir una respuesta inmunitaria específica y duradera en el huésped. La línea de la patogenicidad, que es un gran interés para el diagnóstico, tiene dos periodos. El periodo de incubación, que es en intervalo de tiempo entre la exposición hacia la enfermedad y el primer signo o síntoma. Y el periodo de manifestaciones clínicas, que incluye los pródromos de la enfermedad clínica, o sea, lo que es ya la convalecencia en sí, los síntomas en sí. Y la línea de la inefectividad es de gran interés para la salud pública. Tiene el periodo de latencia, que es el intervalo de tiempo entre la exposición y el inicio de la transmisibilidad, y el periodo propio de la transmisibilidad, donde el cual el individuo puede transmitir la infección. Bueno, vamos con otro de los componentes de la cadena. Es el reservorio o fuente de infección. Como reservorio nosotros podemos encontrar al hábitat natural del agente infeccioso, es la persona, animal, planta o material inanimado donde el microorganismo vive y se multiplica. Por ejemplo, en la hepatitis B el reservorio es humano. En la salmonela el reservorio son las aves. Y en la peste, el reservorio son las ratas. Y en la fuente de infección, al hábitat ocasional, a partir del cual el microorganismo patógeno pasa rápidamente al huésped. Es la persona, animal, objeto o sustancia, donde la gente pasa a un huésped. Entonces, reservorio si es un hábitat natural. Y fuente de infección si es un hábitat ocasional.
En la fuente de infección puede ser, por ejemplo, una jeringa con sangre contaminada, un huevo contaminado, y en la peste la fuente de infección son las pulgas. En algunos casos, el reservorio y la fuente de infección son el mismo microorganismo, como es el caso de la sarampión, que el hombre es reservorio y también es la fuente de infección. Yo creo que ahora el COVID-19 también estaría dentro de esto. El hombre como reservorio y fuente de infección. El hombre enfermo es la fuente de infección más importante. Las formas leves y atípicas suelen ser las más peligrosas desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad porque no llega a ser reconocida hasta que ya se ha producido el contagio. El hombre portador es la persona infectada que no muestra síntomas clínicos y que sin embargo puede eliminar microorganismos patógenos. Puede ser portador en tiempo de incubación, convalecientes temporales o crónicos, o portadores sanos, que son personas sanas que sin haber padecido la enfermedad de forma aparente, liberan estos microorganismos patógenos. ¿Se les parece alguna enfermedad que está en este momento desarrollándose? Bueno, más adelante espero que en su actividad me den explicación del porqué. Los animales como reservorio y fuente de infección. Los vertebrados pueden ser reservorios y actuar como fuentes de infección cuando padecen enfermedades infecciosas o las enfermedades de zoonosis, las que les mostré anteriormente. Las enfermedades que pueden transmitir son numerosas. Ya ahorita les comentaba, por ejemplo, la brucelosis, la peste, la rabia, etc. Los materiales inanimados como reservorio o fuente de infección. El suelo, el agua, los vómites pueden ser reservorios de gérmenes patógenos, principalmente cuando estos presentan forma de resistencia, cuando se encuentran en forma de esporas, por ejemplo. Cuando las condiciones ambientales son favorables para su desarrollo, por ejemplo, las leptospiras, que permanecen en zonas húmedas, o cuando una parte del ciclo biológico del patógeno se desarrolla en un medio externo. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? ¿La transmisión directa o indirecta? Cuando la transmisión es directa, va directo de la fuente al huésped. Y la transmisión indirecta, hay un eslabón intermediario, como por ejemplo en el caso del dengue, que tiene un vector. Va de una persona a una persona, pero en medio de eso hay un vector que es el mosquito. Pero cuando ya es de persona a persona, entonces se tiene en cuenta que es una transmisión directa. Continuando entonces con las características de los componentes de la cadena epidemiológica, está el huésped. El huésped es el individuo blanco del agente en el cual se desarrolla la enfermedad transmisible. Es el último eslabón de la cadena epidemiológica. La susceptibilidad es el determinante esencial en el resultado del contacto de un individuo con un agente infeccioso. Los mecanismos de defensa innatos o no específicos tienen que ver muchísimo con los mecanismos de defensa que tiene la microflora normal, la barrera cutáneo-mucosa, el pH digestivo, los cilios respiratorios. O sea, yo, por ejemplo, como huésped, no necesariamente debo desarrollar la enfermedad. Tengo que tener algunas características. Una de esas es ese mecanismo de defensa. Ustedes saben que nosotros tenemos, por ejemplo, cilios respiratorios, que son los que muchas veces se encuentran listos para detener muchas de las enfermedades, pero también a veces la suciedad, el polvo, que son esos que nosotros tenemos en la nariz. También tenemos, por ejemplo, el mecanismo de defensa son nuestras amígdalas, la barrera cutáneo-mucosa, o sea, nuestra piel, nuestra flora normal. Ellos son barreras que pueden contrarrestar una enfermedad y que no necesariamente me tiene que dar la enfermedad o se tiene que desarrollar. Está también la respuesta inmunitaria inespecífica, que está constituida por el complemento, la fibronecina y la fagocitosis. Y la respuesta inmunitaria específica, que es la humoral y la celular. O sea, mis defensas también dependerá, o el desarrollo de estas, o la gran cantidad de defensa, o la poca defensa que tiene mi cuerpo para reaccionar ante una enfermedad. Allí terminaría la cadena. Sin embargo, hay una teoría o hay unos libros que muestran que el medio ambiente es sumamente importante y ejerce una influencia importante sobre los eslabones de la cadena epidemiológica. O sea, abraza a todos los componentes de la cadena epidemiológica a través de aspectos físicos como la temperatura, la humedad,
que condicionan el ciclo vital y la supervivencia de estos agentes infecciosos. Están los aspectos biológicos, como la densidad de la población, la disponibilidad de alimento por parte de los reservorios vertebrados, los vectores, y los aspectos sociales y económicos, el tipo de trabajo, las condiciones sanitarias, los hábitos higiénicos, las costumbres, las conductas, la educación, que pueden afectar la susceptibilidad del huésped. Entonces, el medio ambiente vendría siendo como algo que va atravesando tanto hacia la gente como a través de los mecanismos de transmisión o también en el propio huésped. O sea, dependiendo, de repente hay enfermedades donde es fácil contaminarme porque yo tengo que ir allá a trabajar y no necesariamente porque la enfermedad en sí llegue a mí. Entonces, por ejemplo, eso sería un aspecto social y económico, mi tipo de trabajo. También puede ser los hábitos higiénicos. O sea, yo les estoy en este momento hablando y creo que ustedes ya se están imaginando muchísimo cuáles son las razones dentro de la cadena epidemiológica para que esta enfermedad que está en este momento, esta pandemia, se esté desarrollando en la forma que se está desarrollando. Formas de presentación de las enfermedades transmisibles. Hay una forma esporádica, casos de una enfermedad aislado en el tiempo y en el espacio sin relación entre sí. Se presentó muy pocas personas contaminadas y se logró, pues, digamos que detener un poco la cadena de propagación de la enfermedad. La endemia, presencia habitual o nivel de prevalencia esperable de una enfermedad infecciosa en una población. La epidemia es la incidencia observada de casos que supera la frecuencia esperada. Y la pandemia, cuando ya supera absolutamente todas las expectativas y casi la gran mayoría de los países del mundo tienen la enfermedad. Medidas de prevención y control. Dentro de las estrategias individuales estarían las medidas frente a la fuente de infección o reservorio, eliminación del reservorio o de la fuente, medidas sobre el mecanismo de transmisión, debe identificarse pues la vía de transmisión, medidas sobre la población susceptible para disminuir que el individuo contraiga la enfermedad aunque exista contacto con la fuente de infección, o estrategias poblacionales, control, adopción de medidas sanitarias para lograr la disminución, eliminación, desaparición de la transmisión en una área geográfica, país o continente recientemente libre de infección, y la erradicación total, que es la desaparición de la enfermedad en todo el mundo. Chicos, muchísimas gracias. Hasta aquí llega la explicación de este tipo de enfermedades y del comportamiento de estas enfermedades. Ahora, por favor, teniendo en cuenta este video, teniendo en cuenta el material escrito que les he entregado, pues deberán desarrollar la actividad que les aparece en Classroom. Cualquier cosa, pues ya saben que pueden contar conmigo si tienen alguna pregunta, y tienen que tener en cuenta que esta vez tienen un tiempo específico para entregar su trabajo en grupo. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien.